invitación para hacer parte de los Webinar Series. Un gusto poder salvarlos, contribuir de alguna manera a seguir todas las recomendaciones, quedarnos en casa y aprovechar este tiempo para poder capacitarnos en lo que nos gusta, que tiene que ver con esta industria tan apasionante, y espero, bueno, poder compartirles mi experiencia y de lo que hemos vivido con el regreso de Diego Maradona al fútbol argentina y la estrategia que persiguió el club a la hora de contratarlo. Para comenzar la charla, quisiera hacer una breve introducción para los que no conocen qué es exactamente Gimnasia Esgrima La Plata o quiénes somos. Tengo la posibilidad de ser hincha del club y socio de vitalicio. Eso quizás facilita las cosas cuando uno tiene que empezar a trabajar con una propiedad deportiva. Gimnasia es uno de los 10 clubes más antiguos del mundo en practicar fútbol profesional y el más antiguo en Latinoamérica. Fue fundado en 1887. Es un club netamente popular y social. Ha tenido alguna gloria deportiva en el 29, en el 94, pero más que nada somos un club que ha permanecido gran parte del tiempo o ha transitado las categorías futbolísticas de primera división y que nos caracterizamos por la popularidad o la pasión con la que la gente vive el deporte. Nuestro lema es mens sana in corpore sano, es algo que acuñaron los fundadores del club y que no solo vive de fútbol, sino que tiene 22 disciplinas deportivas. Es importante mencionar esto porque Gimnasia es un club que es propio de una ciudad de 1 millón de habitantes y donde el 90-95% de sus hinchas está concentrado en esa ciudad. Por algunas investigaciones que tenemos de firmas como Deloitte y algunas otras consultoras, sabemos que el 40% de los hinchas de la ciudad son de nuestro club, el 40% de nuestro rival y 20% de otros deportes. Entonces, es importante diferenciar esto de un club de escala a nivel nacional o de impacto a nivel nacional, para lo cual habitualmente quienes trabajamos en marketing nos enfocamos en 3 desafíos: desarrollo de marca, cómo monetizar la pasión de esos hinchas y cómo gestionar la comunicación con nuestras audiencias. Pero vale decir que antes de la llegada de Maradona, ese esfuerzo y esa gestión de la comunicación y esas acciones de monetización estaban pensadas para una audiencia muy local, enfocadas en estas 400.000 personas que yo les comentaba. En función de esto, yo llegué al club en diciembre de 2016, trazamos un plan de marketing que tenía 5 ejes concretos de trabajo, buscaba reposicionar al club, desarrollar una serie de acciones para generar nuevos ingresos, hubo que hacer un fuerte trabajo de reposicionamiento en la marca a la llegada nuestra al club, tuvimos que desarrollar servicios y beneficios para el socio, que era algo que estaba un poco olvidado, y desarrollar alianzas y co-branding que nos permitieran incluso modernizar las instalaciones y los procesos del club. En eso estuvimos trabajando durante más de 3 años. Lo primero que hicimos cuando llegamos al club fue una campaña de socios que nos dio 6.000 socios nuevos, y todo esto lo utilizo de contexto para que ustedes puedan dimensionar cuál fue o cuál es el impacto de la llegada de Diego Maradona al club. Estos son algunos números introductorios para que ustedes puedan dimensionar de qué tipo de institución hablamos, ¿sí? Nuestro estadio tiene una capacidad de 24.200 espectadores. Llegamos a una audiencia digital de casi 700.000 personas, pero a diario nos generamos contenido y impactamos a esa audiencia de 400.000 personas, de las cuales 34.500 son socios al día de hoy. Esto tiene que ver todos estos datos tienen que ver con que ustedes puedan dimensionar el efecto de la llegada de Maradona. Cuando nosotros asumimos en el club, tratamos de volcarnos a este modelo, entender cuáles eran los activos digitales con que contábamos y qué equipo de contenido necesitábamos para abordar el desafío de las comunicaciones integradas que todos los clubes tenemos que llevar adelante, donde el grueso de los contenidos y el relacionamiento con nuestras audiencias se dan por intermedio de una pantalla. Los hinchas solamente van al estadio cada 15 días y lo hacen una porción muy menor, 24.500 hinchas. Por tanto, el grueso de nuestro contacto es por intermedio de pantallas. Y también
no debemos olvidar esto que yo les mencionaba, siempre pensar qué tipo de organización somos. Somos un club social, en Argentina los clubes son organizaciones sociales civiles sin fines de lucro, donde ocupan muchos roles sociales, ¿sí? Nosotros tenemos escuela, asistimos a merenderos, hay una fuerte política de acción social donde los clubes de la ciudad somos una parte importante de eso, y eso no puede ser olvidado a la hora de hablar de fútbol porque la audiencia en particular lo tiene muy presente. Entonces, una vez que hablamos de las características del club, de su fuerte compromiso social y de nuestros objetivos a nivel de marketing, lo que hicimos fue, y sabiendo que el grueso de las acciones se transmiten por intermedio de una pantalla, lo que hicimos fue entender cuáles eran los comportamientos de los usuarios antes, durante y después de los partidos, ¿sí? Tratábamos de ver qué tipo de contenidos eran los que más buscaban, los que más compartían, qué tipo de calendarización de los eventos podían llegar a ser, sobre qué era la principal grilla de comentarios que teníamos, cuáles trivias eran las que realizamos y funcionaban mejor que otras, y a partir de eso nosotros fuimos diseñando una serie de activos digitales que nos permitieran, y una estrategia de redes sociales que nos permitiera llegar a esa audiencia. Para eso decidimos, a diferencia de otros clubes, adoptar una red social oficial que habla de las cuestiones institucionales y del fútbol, y un armado de varias redes sociales alternativas que están enfocadas en los distintos deportes que el club realiza. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque entendíamos que era la mejor manera de conversar de fútbol y de la institución por un lado, y llevarle a los fanáticos de cada disciplina otro tipo de contenido. Esto impactó realmente en el equipo de generación de contenidos que el club adoptó. Y complementado a esto, tratamos de entender cuáles son las plataformas que necesitábamos para llevar adelante o para tener en cuenta los distintos comportamientos de consumo de contenido y los distintos comportamientos monetizables que el usuario hacía, partiendo de este análisis de los socios que solamente realizaban actividad deportiva, iban a las sedes sociales, y aquellos que también iban al estadio. En función de eso, a lo largo de 3 años fuimos desarrollando una serie de activos digitales que nos permitieron establecer una comunicación frecuente con esta audiencia. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque para darle un marco de contexto y un contraste a lo que fue la llegada de Maradona, que por suerte nos tomó como equipo con todo este camino recorrido. Hubiese sido imposible transitar esto, la llegada de Maradona, sin haber pasado por todo lo anterior. ¿Por qué se pensó en Maradona y su vuelta al fútbol argentino? Hablemos del contexto. En los clubes de fútbol nunca podemos disociarnos de los 3 ejes, que es el eje político, el eje deportivo y el eje económico. Y esto era la situación del club el 31 de agosto del año pasado. Gimnasia pierde con Argentino Junior, despide a un ídolo de la casa como Hernán Darío Ortiz. Previo a esto había despedido a otro ídolo del club, a Trollio, entonces no se podía pensar en nadie que sea del riñón del club. Había que pensar en un outsider. Y al mismo tiempo, los temas no tan claros o no tan evidentes era que el club estaba a 2 meses de un acto eleccionario y la imagen de la comisión directiva empezaba a cuestionarse muy fuertemente por los resultados deportivos, y al mismo tiempo la oposición comenzaba a jugar. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando uno trabaja en un club, todo este clima impacta en aquellas estrategias y acciones que uno quiera diseñar. Entonces es necesario ponerlo arriba de la mesa e integrarlo a la hora de realizar la planificación. Fíjense que hablamos del 31 de agosto, tan solo una semana después, el 5 de septiembre, los medios anunciaban la llegada de Diego Maradona a Gimnasia. Los rumores empezaron cerca del 2-3 de septiembre y con nuestro equipo decidimos correr el riesgo de planificar la llegada de Maradona como si fuera a darse, porque entendíamos que si nos tomaba de sorpresa no íbamos a tener la capacidad de reacción. Siempre tengan en cuenta esto, que Gimnasia es un club con estructuras modestas, ¿sí? Tiene un estadio de 24.500 personas y una nube total de 600 empleados. Con eso es con lo que el club respondió a la avalancha de Diego Maradona. Hay un problema con la presentación, vamos a compartirla nuevamente. Un segundo, ahí estamos. Entonces, esto se da porque
Cuando se anuncia la llegada de Diego Maradona, nosotros debemos en 96 horas salir a responder como equipo y ver de qué manera integramos a Diego Maradona a la realidad del club. ¿Sí? Gimnasia no ha tenido o grandes eventos deportivos por los cuales se ha recordado. Sí, el gol más rápido del torneo es propiedad de Gimnasia, de Danton Sepacuercia. Sí, existe un gol mítico como el gol del terremoto en un clásico frente a Estudiantes. Griguolo, Favaloro eran los activos más importantes, y esto nada tenía que ver con Diego Maradona, que es un astro del fútbol, asociado a la posibilidad de hacer lo imposible. Entonces, mientras tratamos de pensar de qué manera lo integramos, esto pasaba en la sede social de Gimnasia, se hacían 600 socios por día. Ese primer impacto fue que en una semana asociamos a 6.000 personas. Triplicamos la capacidad de atención a los socios de 200 a 600. Tuvimos que virtualizar el trámite porque era imposible responder en la sede física. La gente se agolpaba y esta primera reacción sucedía en estas primeras 96 horas que yo les comentaba. Y casi sin darnos cuenta, o trabajando en exceso las últimas 72 horas, llegamos al día de su presentación. Mientras transcurrían esas 72 horas, pensábamos qué tipo de evento teníamos que hacer, ¿sí? Si podíamos ceder derechos, si nos íbamos a encargar nosotros de la comunicación, íbamos a tomar una estructura tercerizada, si íbamos a apoyarnos en una agencia. Y la realidad es que el club corrió el riesgo de hacerlo de manera 100% in-house. Nadie conoce nuestro estadio como nosotros, nadie conocía nuestra esencia, nuestra problemática como nosotros. Decidimos cerrar filas y hacer frente a esto. Fueron 72 horas de estar en una montaña rusa porque, como les comenté, al ser un ente netamente local, desde el intendente hasta el jefe departamental de la policía sabían el impacto que esto tenía y tuvimos que desarrollar una serie de reuniones para garantizar la seguridad de la ciudad en distintos predios, en nuestro estadio, en el estadio de nuestro clásico rival, en la sede social porque estábamos desbordados, y ese día la policía pasó a ser esos días pasó a ser nuestro proveedor principal. Hablábamos todo el tiempo y ya no hablamos tanto de marketing, sino más de cuestiones vinculadas a la seguridad, al tráfico de las personas, cómo garantizar que todo saliera bien, cosas que en mi carrera, esos 3 años anteriores, no había pasado. Maradona venía arrasando con todo. Lo que hicimos fue mapear a todos esos actores y tener reuniones por separados cada una. Todas las hicimos el día viernes, a pocos días de la presentación de Maradona, que fue un domingo. Cuando el jueves anunciamos la contratación formal de Maradona, el contenido digital que el equipo de Gimnasia preparó, que fue un video de bienvenida y un posteo formal, había una vez 10, algo simple y sencillo porque Maradona no requería mucha presentación. El impacto, ¿cuál fue? 96 veces la capacidad de nuestro estadio. Tuvimos un impacto en una audiencia digital que impensado para el club hasta ese momento. Y esto es el segundo impacto. El primero había sido la cantidad de socios que se abocaron, y el segundo era la capacidad o la magnitud de cambio que había tenido nuestra audiencia digital. Algunos detalles para que ustedes entiendan cuál fue el suceso. Hubo 1.200 solicitudes de acreditación. En un partido promedio, Gimnasia tiene 200 solicitudes de acreditación. En un partido con River, con Boca o en un clásico hay 400, 450. Ese día había transmisión en vivo, 25 cámaras y demás. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros tuvimos que decidir entre dos modelos: o vender los derechos y darle la transmisión a un canal, cosa que estuvimos muy cerca de poder hacerlo, pero entre el viernes que era esta negociación y el domingo que se da la presentación era muy difícil que los canales recuperaran la inversión que hacían en derechos. Entonces fuimos por un segundo modelo, que fue explotarlo nosotros. Hicimos un acuerdo con la empresa de estática, instalamos LED en todo el estadio, y en 36 horas el equipo de marketing, en compañía con el gerente de operaciones, el gerente de finanzas, el gerente de compras, nos convertimos en un departamento de ventas, en los cuales somos 40 empresas presentes en la estática LED el día de la presentación de Maradona. Esto es cómo se veía ese día el estadio. Realmente fue algo imposible de describir en estas fotos. Decidimos hacer 2 presentaciones, la primera en el estadio para toda la gente y la segunda en el hotel. Esto no era así inicialmente, pero entendíamos que era muy difícil garantizar la acústica del estadio y darle la presencia que los sponsors
querían, entonces decidimos hacerlo de esta manera. Iba a ser primero en el hotel y después en el estadio. El entorno de Maradona y Diego ese día dijeron que primero querían ver a la gente, y nosotros movimos la agenda y lo hicimos al revés. Fuimos primero al estadio y después al hotel a hacer la conferencia de prensa formal. Ten en cuenta que los lugares, cuando hablamos de una figura de estas características, siempre son pocos, ¿sí? Teníamos solamente 40 lugares para la sede, 30 lugares para los patrocinadores, y cualquier estructura que pensábamos era chica. Nos decidimos por un hotel en la ciudad, pero habíamos incluso tenido conversaciones con el Teatro Argentino. Estas son algunas imágenes de lo que sucedió ese día. Esta foto de Getty Image resume un poco lo que todos vivimos ese día, una especie de tensión y al mismo tiempo motivación para poder llevar adelante esa conferencia de prensa. Hablemos un poco de lo que tiene que ver con nuestro equipo, con el equipo de marketing y cómo pudimos explotar la llegada de Maradona, y esta es quizá la parte central de la charla. Pasadas esas 96 horas donde logramos de manera positiva presentar a Maradona y regresarlo al fútbol argentino, debimos ponernos a trabajar fuertemente en cómo monetizábamos esa llegada de Maradona. Y lo que hicimos, básicamente, es tratar de entender de las principales fuentes de ingreso que tiene un club de fútbol como el nuestro, ¿sí? ¿Y por qué digo como el nuestro? Porque en otros clubes verán que las cuestiones vinculadas a donaciones, transferencias de jugadores y aportes privados pueden ocurrir de una manera si sos un club grande y pueden ocurrir de otra si sos un club no tan grande. Entonces, en las fuentes de ingreso habitual, nosotros tratamos de entender cuáles podían ser apalancadas por la llegada de Maradona, preparamos un plan y le presentamos a la comisión directiva lo siguiente, que era todos aquellos aspectos en los que podíamos explotar la llegada de Maradona. Era realizar una campaña de socios donde aparecía la figura de hincha neutral, ¿sí? Nuestros socios, la mayoría eran hinchas de Gimnasia, procedentes de la Ciudad de La Plata, y ahí tuvimos que migrar a una política de socios neutrales, fanáticos del fútbol, los fanáticos de Maradona que querían asociarse, por tanto, la posibilidad de asociarse online era más importante que la posibilidad de asociarse de manera presencial. Desarrollamos una serie de estrategias para incrementar la venta de merchandising y camisetas en nuestra sede social. Tengan en cuenta que la primera semana vendimos 5.000 camisetas. Ese es otro dato concreto que se puede dar. Básicamente lo que hicimos nos agarró con todos los sponsors ya negociados o contratos vigentes, así que lo que tratamos es, a la luz de una serie de datos que pudimos poner arriba de la mesa y el impacto que le habíamos dado a la exhibición de esas marcas, tratamos de renegociar algún bono o algún plus con la mayoría, donde empresas, con algunas lo hicimos nosotros y otras lo hicieron de manera voluntaria. Por ejemplo, la firma Rapicuotas, que es un sponsor que ha acompañado siempre al club, de manera voluntaria decidió renegociar ese contrato y acompañar al club por el impacto que su marca había tenido en esos días. Y después sí, lo que cambió fue completamente, o iba a cambiar, la explotación de los días de partidos. Podíamos generar nuevas concesiones, aumentó un 30% el consumo de la gastronomía, los días de partido, por lo tanto, nosotros íbamos a ir a un modelo de revenue sharing con esas nuevas concesiones. Desarrollamos el sector de hospitality, que hasta ese momento solamente lo hacíamos en partidos como River o Boca, destinamos un sector del estadio para poder hacerlo. Apareció la figura de canjes publicitarios, el club hoy iba a aparecer esa figura, lo sabíamos por conversaciones con el entorno de Maradona. Gimnasia pagaba los hoteles a los que participaba, o los que viajaba cuando concentraba en la previa de otros partidos, y esto nos dio la posibilidad de trabajar con algunos hoteles en canje por la presencia de Diego Maradona, y algunas cuestiones que quizás no pudieron explotarse por alguna coyuntura reciente, que es los amistosos. El club tenía previsto una serie de amistosos ahora en el receso de temporada de junio, cosa que no va a poder ser por este coronavirus. Sí, lo que hicimos es dimensionar nuestro equipo de contenido para poder explotar la llegada de Maradona con la presencia de insert de video o logos pre-roll en los contenidos que generábamos, y eso nos permitió llevar a marcas a los contenidos habituales que distribuimos por nuestras redes sociales. Y después teníamos dos cuestiones muy concretas que tenía que ver con
la posibilidad de vender los derechos audiovisuales de los entrenamientos, algo que había hecho Dorados y que nosotros queríamos repetir, y ahí nos encontramos con, si se quiere, con una posición un poco cartelizada de los principales medios de la Argentina, diciendo que era un modelo que no se trabajaba en Argentina y demás, pero bueno, nosotros empezamos a conversar con una serie de productoras para llevar adelante una serie vinculada a la estadía de Maradona en la ciudad de La Plata, y la dimensión del impacto del regreso de Maradona se mide en cuestiones básicas, como para un club como Gimnasia era difícil entablar una negociación con Netflix antes de Maradona, y es muy sencillo, muy directo hacerlo después de la llegada de Maradona. Y dejo aparte el punto de eventos especiales, que nosotros le presentamos a la sede 3 eventos especiales que podíamos hacer con Maradona, pero vale destacar que uno, cuando recibe una figura de estas características, recibe a la figura y a su contexto, y el contexto de Diego de salud era bastante complejo a su llegada, venía de una doble operación de rodillas, tenía su movilidad bastante afectada, entonces las ideas quedan en segundo plano, se prioriza la salud, obviamente eso ha quedado para una segunda etapa, donde hay una serie de eventos presenciales, donde la idea es que determinados grupos selectos tengan la posibilidad de establecer un contacto o alguna acción con Diego Maradona. Hablamos de una estrategia vinculada a la explotación de su llegada desde la tienda oficial del club, y quiero contarles dos situaciones concretas. La primera tiene que ver con cuando Maradona visitó Newell's Old Boys en la vuelta a esa cancha en la que había dirigido, el departamento de marketing de Newell's llevó adelante una muy buena acción de realizarle un trono y obsequiárselo. Nosotros, obviamente, tomamos esa iniciativa de Newell's, que nos había parecido muy buena, y decidimos potenciarla. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos monetizarla con una sponsorización para que Maradona vea el partido en ese trono, y lo que hicimos fue subastar los sillones o los tronos en los que Maradona vio el partido en los últimos 3 encuentros que Gimnasia jugó de local. Para esto tuvimos que desarrollar un sitio de subasta online en poco tiempo, y hay 2 que están reservados para estos eventos presenciales que yo les había mencionado recién. Estas son situaciones que aparecen a la hora de generar monetización o generar acciones de monetización con una figura de estas características. Y el otro punto tiene que ver con tratar de linkear la historia de Maradona y la selección argentina con el club. Maradona cumplía 59 años y junto a Lecoq Sportif decidimos hacer una camiseta homenaje. Para esa camiseta homenaje nosotros habíamos pensado, tuvimos la idea de llevar en 59 camisetas, estampar 59 hechos destacados de la vida de Maradona. Para esto tuvimos que hablar con Lecoq y producir la camiseta, desarrollar. Inicialmente teníamos un programa que iba a durar 59 minutos, que destacaba la historia de cada uno de esos hechos. Habíamos pensado que estas camisetas puedan venderse a todo el mundo. De hecho, en la plataforma que desarrollamos a tal efecto estaba la posibilidad de comprar desde afuera, pensando en los fanáticos de Maradona de Dorados o de Napoli, para que puedan adquirir esas camisetas. Y tuvimos que pensar una estrategia de lanzamiento 100% digital. ¿Sí? Antes nuestras camisetas quizás se lanzaban de una manera más presencial, teniendo en cuenta las características de nuestra audiencia, y después de la llegada de Maradona eso pasó a digitalizarse. Esta es la vista de cómo quedaron las camisetas. Es un regalo que el club le hizo a Diego para su cumpleaños, un repaso de su vida deportiva en 59 prendas. Esta camiseta es una réplica de la camiseta del gol a los ingleses que Maradona utilizó en México 86, el día de la mano de Dios. La camiseta original era prácticamente esta, le hicimos algunas adaptaciones menores, solo que por la resolución de la TV de aquellos años no se veía que tenía bastones. Esta camiseta tiene una historia muy particular, porque la selección argentina tuvo que salir a comprar camisetas de urgencia en México y este modelo lo terminó eligiendo Diego. Es una anécdota que él contó en un contenido que nosotros generamos dentro de nuestra plataforma con la invitación de un periodista
como fue Nicolás Cayetano, para que lo entreviste como parte de la estrategia de lanzamiento de esta camiseta. Para finalizar, y estando abierto a la posibilidad de recibir las preguntas de ustedes, nosotros hemos aprendido a vivir de septiembre esta parte en el universo Maradona. ¿Y qué significa esto? Es un universo donde todo es posible, donde pasamos de partidos normales, entre comillas, a que Al Jazeera, l'Équipe de France, AS o Marca estén presentes en nuestro estadio y quieran entrevistar a Diego. Y lamentablemente las estructuras físicas, nosotros tenemos la misma sala de prensa que teníamos antes, la misma estructura de estadio, entonces eso se puede revertir en el mediano y en el largo plazo, mientras que trabajar con una figura de estas características te instala una agenda muy vinculada al corto plazo. Maradona vive la vida a 1000, y la respuesta que nosotros debemos dar en tiempo real tiene que ver con eso. Entonces, en resumen, y para cerrar, ¿qué cambió esto? Lo primero es que nos obligó a pensar en otras audiencias, ya no tanto en hinchas y en socios de Gimnasia, sino más en fanáticos del fútbol en general. Por eso lanzamos una línea de ropa con las iniciales de M, que está pensada, que no tiene el escudo de Gimnasia y que está pensada para los fanáticos de él en general. Y eso a veces genera algunos conflictos con tu audiencia primaria, porque la gente de Gimnasia ha manifestado quejas hacia esa línea de ropa porque no tiene el escudo del club. Pero ha sido muy importante en las ventas, tanto para Gimnasia como para el sponsor técnico. Entonces es un poco esta dicotomía, ¿no? Ganamos audiencia y debemos también al mismo tiempo cuidar nuestra audiencia original. A esta audiencia debemos sumar los hinchas terceros, los fanáticos del fútbol, y debemos también repensar nuestro contenido de manera radical, porque ahora nos relacionamos con empresas de todo tipo, incluso empresas fuera del país con las que hemos conversado acerca de algunas acciones de patrocinio, y con periodistas de todo el mundo. Por tanto, tuvimos que tener la capacidad de generar contenidos doblados a otro idioma, o de poder leer mensajes en nuestro inbox de redes sociales en varios idiomas, cosa que antes de la llegada de Maradona no sucedía. Este es uno de los últimos slides para que ustedes vean la evolución concreta en cuanto a los fans. Verán que es poca la cantidad de fans que incrementamos si comparamos con este fenómeno, ¿no? Un 16% de crecimiento de nuestra audiencia digital desde la llegada de Maradona. No parece tanto, pero sí es muy importante cuando se analiza a nivel redes, ¿sí? Instagram creció de manera abismal, ¿sí? Casi un 100%. Y esto es importante porque es una red social muy utilizada en este momento. Entonces, en las redes más importantes tuvimos un crecimiento muy importante en cuanto a la cantidad de fans, pero también al consumo de esos contenidos. Y acá les voy a dar un ejemplo para que entiendan concretamente que muchas veces mirar la cantidad de fans no tiene sentido. Nosotros tratamos de entender el tiempo de permanencia en la plataforma y a qué tipo de contenidos le dan like o con qué tipo de contenidos interactúan. Esto es el alcance de una publicación nuestra en junio, por ejemplo, del 2019, y lo otro es el alcance de una publicación en septiembre de 2019 con el efecto Maradona. Verán que pasamos de 27.000 a 258.000 usuarios. El alcance se disparó, y toda esta información que yo les fui dando a ustedes tuvimos que integrarla en tiempo real. O sea, para mí y para mi equipo, al cual estoy muy agradecido por la manera en que trabaja, y todo el club se amalgamó para poder llevar adelante el fenómeno de la llegada de Maradona. Tuvimos que responder en tiempo real, desde el 5 de septiembre hasta hoy, hasta el coronavirus, que hicimos un parate. Ha sido un largo viaje en el que aprendimos muchas cosas. En síntesis, la llegada de Maradona tuvo un envión inicial de 6.000 socios, abonos agotados para todos los partidos locales, el incremento del 300% en la solicitud de acreditaciones, el incremento de las audiencias digitales, como les mencioné, un impacto en lo anímico muy grande. Cuando Diego llegó al club, el equipo estaba último en posiciones de descenso, cómodo y desmotivado. Devolvió la magia o la alegría a los jugadores,
y al mismo tiempo puso a todos los empleados encolumnados detrás de él. Es muy difícil, es un imán. Ese efecto marca paraguas, que es un poco la estrategia de la comisión directiva, de ir a buscar a alguien afuera que pudiera convertirse en foco de atracción para que lo deportivo pudiera empezar a traccionar. Entiendo que se cumplió con creces. Y el último punto, y no menor, que lo dejo para lo último porque valida todo lo que charlamos anteriormente, es el impacto en lo político. La comisión directiva ganó las elecciones con el 61% de los votos, cuando, previo a la llegada de Maradona, estaba en un empate técnico con la oposición. Entonces, todo esto es lo que resume el efecto de la llegada de Diego Maradona a la Argentina. Agradecerles a todos los presentes que han llegado hasta acá. En la solapa de encuestas y en la solapa de preguntas van a poder dejar aquellos que tengan ganas de preguntar de manera directa, y en la solapa de encuestas hay una breve pregunta en lo que los involucramos para que ustedes traten de responder qué es lo que creen que más impactó desde la llegada de Diego Maradona. Con gusto leo sus preguntas y las respondo. Vamos a ver, mientras carga. Vale decir, mientras cargan las preguntas, que el equipo de Gimnasia hoy, tanto en marketing como en prensa, es igual previo a la llegada de Maradona. Esto nos agarró incluso sin jefe de prensa. En ese momento el club no tenía jefe de prensa y enfrentó todo esto con el equipo que disponía. Tienen algunos problemitas con las preguntas, ahí vamos, a ver. Ahora sí. Vamos de atrás para adelante. Me gustaría saber cómo gestionar los contenidos en el futsal y qué crecimiento ha tenido esta disciplina en su país. El crecimiento del futsal en nuestro país es absoluto, crece año a año. Argentina hace 2 años, si no recuerdo mal, 3, salió campeona del mundo en futsal, y la disciplina se instaló de manera muy fuerte, sobre todo en las audiencias menores de 20 años. En este momento, en estos 3 años que pasaron, el futsal en Gimnasia tiene tanto versión masculina como femenina, y se han incorporado incluso hasta categoría de divisiones inferiores, cosa que el club no tenía, y es una de las disciplinas que más promete. Es más, que ha aportado una gran cantidad de socios en el último tiempo. Los contenidos se gestionan desde una página propia de futsal con un community manager que está en contacto con los deportistas de la actividad y que se gestiona solamente con ese deporte, de manera que de llevar una agenda de contenidos concreta para los amantes de esa disciplina. ¿Cómo crees que puede afectar a la competición el hecho de que no haya descenso en las próximas temporadas? ¿Crees que haya un bajón en el nivel debido a esto? Yo creo que no debería por qué haber un bajón de nivel. Todos los equipos juegan para ganar. Digo, cuando uno trabaja en esto y empieza a interactuar con deportistas, se entiende que ellos siempre quieren ganar. No importa si están de buen humor, de mal humor, si llueve, si hay sol, el deportista siempre quiere ganar, juega para ganar. Eso es lo que hemos conocido, tanto de nuestros como otros deportistas. Y la realidad que, sea lo que sea, entiendo que cuando se reanude la actividad todos los equipos van a querer volver a ganar, y al mismo tiempo tengamos en cuenta que van a seguir existiendo clasificaciones a Copa, y hoy clasificar una Copa para un club en Argentina representa un ingreso concreto en dólares, y sumar ese ingreso concreto en dólares a tu presupuesto es la razón principal para que no deje de planificar la temporada deportiva de otra manera, por más que no haya descenso. Hola, ¿qué tal? Dentro de la estrategia de contenido, ¿alguna acción previa de manejo de crisis, tomando en cuenta que Maradona era una figura polémica y que tendría cierta resistencia? Sí, es buena tu pregunta. Nosotros, sobre todo con nuestra responsable de social media, nos sentamos y tratamos de entender cuáles son las crisis que nos podrían aparecer en la llegada de Diego. Y bueno, había tenido algunos episodios, tratamos de repasar los principales episodios que había tenido en su vida y ver qué tipo de audiencias podrían reaccionar, y teníamos alguna serie de contenido preparada a tal efecto. Por suerte no pasó nada. Incluso Diego tiene un activismo político grande, por tanto eso genera
amores y odios, y sabíamos, los ejes que habíamos previsto estaban vinculados a algunos aspectos personales y a sus cuestiones y apariciones políticas. Por suerte, eso no fue necesario utilizarlo. La llegada de Maradona modificó sus alianzas y patrocinios debido a la marca personal que representa. Sí, acá es concreto, digamos. Sí nos posibilitó renegociar las tarifas o los acuerdos con los sponsors actuales, pero nunca hay que dejar de tener en cuenta que Gimnasia toma los derechos de Diego Armando Maradona como director técnico del club de Gimnasia Grima de Plata, no los acuerdos personales. Por tanto, hay algunas acciones que nosotros que extienden esto, que hay que negociarlas directamente con Maradona. Es una figura muy compleja de manejar porque tiene varios derechos de imagen cedidos. De hecho, tiene una relación con el sponsor técnico que es distinto al sponsor técnico que tiene el club. Por tanto, eso nos requería mucho cuidado, pero sí lo que vale destacar es su predisposición y su capacidad de entendimiento de la situación. O sea, voy a poner una anécdota. Yo no lo conocía a Maradona hasta el día de la presentación. Y él el día sábado mandó a pedir a nuestro equipo 2 bolsos de ropa de Gimnasia porque quería salir de la casa vestido completamente de Lecoq Sportif por si alguien lo fotografiaba, no generarle ningún problema al club. Y esto es parte del entendimiento que él tiene de este ecosistema. Hemos conversado con marcas de afuera. Hay algunos acuerdos ahora incluso demorados o parados por tema de coronavirus, pero sí nos abrió la posibilidad de una estrategia de patrocinios más pensada a nivel global. ¿Cuán riesgosa fue la estrategia de marketing teniendo en cuenta la salud de Maradona y la dinámica del fútbol argentino, que si perdían 5 partidos seguidos había un cambio de té? La realidad que nosotros tuvimos varios cambios de director técnico en los últimos 3 años, lamentablemente. Pero cuando trabajás en una industria vinculada a la pasión, sabés que el hincha se resetea, ¿no? Perdés un sábado, un domingo y para el martes el ánimo está otra vez por lo racional y el miércoles o el jueves ya empieza otra vez lo motivacional y lo apasionado por su equipo y te da un nuevo voto de confianza. La realidad que es que entendíamos que esta situación no se iba a dar con Maradona, que por más que Maradona perdiera 5 partidos o más, la gente no lo iba a cuestionar. Al contrario, creo que ese efecto iba a pasar o se iba a trasladar a la comisión directiva, no a Maradona. Eso estaba evaluado. Pero fue tan grande el cambio que se observó en los jugadores que a nosotros no nos hacía pensar en eso. Porque la realidad que cambió la manera de entrenar, cambió el ánimo, cambió el aura del club, por decirlo de alguna manera, y con eso se trabaja de otra manera. Con respecto a su salud, sí, fue muy complejo. Nosotros tuvimos que modificar el acceso de Maradona al estadio el primer día porque había escaleras y era complejo subir. Pero bueno, todo eso son decisiones que se van tomando en tiempo real. Ustedes mencionan la idea de vender derechos para realizar una serie o un documental. ¿En Gimnasia tienen pensado hacer algo similar a lo que realizó Dorado? Sí, es correcto. Gimnasia está en negociaciones con 2 productoras a tal efecto. Mientras tanto, como no hemos firmado con nadie, no terminamos de ponernos de acuerdo, el club está documentando distintas instancias y tiene guardado ese material para ponerlo como parte de la negociación, que obviamente nuestra capacidad fílmica no es la misma que tiene una productora internacional o la capacidad de producción de Netflix, pero aún así nosotros estamos desarrollando nuestra propia bitácora de contenidos. ¿Exigió algo más de su contrato, una participación en las mejoras de vuestros contratos dada su llegada? No, la verdad que no, y acá quiero ser tajante con esto. Es muy buena tu pregunta, porque se dijeron muchas cosas antes de la llegada de Maradona, que una aerolínea, que esto, el otro, y la realidad es que todo eso no pasó. O sea, me hubiera encantado. O sea, hay la fantasía de que vos estás sentado y te llueven los llamados, y no es así. Gimnasia sigue haciendo su trabajo de salir a buscar las empresas que cree conveniente. Sí, lo que ha cambiado es la recepción, que hoy cualquiera nos atiende o nos escucha. Pero la realidad es que Maradona no tuvo ninguna condición especial, al contrario. De hecho, ahora en situación del coronavirus, estuvo dispuesto a que se pague primero a los jugadores y después a él. Al contrario, es una iniciativa que nació de él.
Respecto al merchandising, tuvo un patrocinador técnico Sportif la capacidad de respuesta para hacer frente a semejante demanda de camisetas. Contaste que se vendieron 5.000, pero pudieron sostenerlo posteriormente. Sí, la verdad que sí, tuvimos la posibilidad. Le Coq Sportif es una marca con la que trabajamos de muy buena manera y sobre todo con un gran valor por las personas que componen el equipo de marketing. Entendieron rápidamente cuál era la situación del club y priorizaron la entrega de mercadería y pudimos abastecer eso. Y al mismo tiempo pensá que la primera semana de ventas sucedió, por suerte teníamos stock, y nosotros en la primera semana de noviembre lanzamos, la primera semana de noviembre, por el cumpleaños de Maradona del 30 de octubre, lanzamos la camiseta aniversario. Por tanto, no solo tuvimos la capacidad de sostener la venta, sino también en el medio lanzamos una camiseta nueva. ¿Crees que hubiesen podido haber hecho mejor? No, Robert, sí, creo que lo pudimos haber hecho mejor. En cuanto a lo deportivo, seguramente, y en cuanto a lo comercial también, seguramente. Siempre se puede hacer algo mejor. Digo, si hoy tuviera que volver a vivir esto, al menos sabría que esperar. El 31 de agosto, cuando se empezó a rumorear la llegada de Maradona, yo no sabía qué esperar. Y también hay muchas fantasías alrededor de la llegada de Maradona. Uno trata de ser serio, profesional y definir cuáles son las variables que uno puede controlar y gestionarlas dentro de lo que más se puede, pero sí, seguramente hubiéramos podido haberlo hecho distinto. El departamento comercial de Gimnasia no era un departamento muy grande y tampoco lo sigue siendo. Quizá eso sería una buena diferencia. Sí me hubiera encantado tener otro tipo de software integrado en el club para poder gestionar las audiencias de otra manera. Eso es algo que también quizá me había gustado haberlo hecho mejor. O por una cuestión de inversión o de recursos, haber acelerado antes en la política de transformación digital de los activos y el contenido del club. Es una problemática que la mayoría de los clubes tenemos. Son puntos que podrían haberlo permitido hecho mejor. Por lo que entiendo, cambió la marca de Gimnasia a Maradona. Lo que creo radicalmente es la exposición. ¿Sí? Hoy, que alguien te escriba en árabe un correo electrónico y que lo único que pueda leer en ese correo sea Maradona, hace que sepamos que nuestro contenido está siendo alcanzado o impactando a personas que trascienden la frontera de la Argentina. Eso sí cambió. Y al mismo tiempo cambió la forma en la que miraban a Gimnasia. Un equipo claramente por la que mucha gente empezó a tener simpatía. Digo, nos instalamos, como te decía, era impensado para nosotros ser parte de Marca o de AS, y hoy lees contenidos vinculados a la llegada de Maradona en los principales periódicos deportivos de todo el mundo. Yo había puesto en mi slide la portada de Sky o de la Corriere de la Sera o del Sport. Son cosas que uno lee como profesional de la industria y que hoy sabés que nuestro contenido termina ahí. Entonces, el saludo a Maradona, el posteo inicial que yo dije, alcanzó una cifra de 96 veces la capacidad de nuestro estadio, lo hicimos en distintos idiomas. Y también pensamos, incluso la hora en la que posteamos algunos contenidos. Antes lo hacíamos pensando netamente en contenidos locales y hoy lo hacemos en algunos horarios internacionales. De hecho, por la idiosincrasia de nuestros hinchas y la idiosincrasia de los hinchas napolitanos y algunas comparaciones que ha establecido Maradona entre los hinchas de Nápoles, hemos establecido alguna relación digital y de contenido con el Napoli. En esta cuarentena hemos jugado algunos partidos, algunas cosas, nos hemos robado, entre comillas, canciones o prestado canciones. Digo, eso es algo que antes de la llegada de Maradona era impensado, y eso es impacto directo. Se pensó o piensan aprovechar la figura y todo lo que genera Maradona para aplicarla a las diferentes disciplinas del club, para aprovecharlo al máximo y poder dar más apoyo a los demás. Sí, se pensó. Acá es donde el eje de la salud de Maradona fue el más importante en este momento. Nuestro polideportivo tiene una capacidad de 3.000 personas. Si Maradona va a haber un partido de básquet o de vóley, que Gimnasia es muy, muy fuerte en esa disciplina, vóley femenino, entendemos que el estadio va
a colapsar. Por tanto, entre hoy que su movilidad está ya mejor o está restablecida su salud, sí tenemos previsto el cruce del fútbol profesional con otras disciplinas. Sí, lo que ha pasado en silencio, que muchos planteles han tenido la posibilidad de conocerlos, el plantel de futsal, las inferiores, digo, Maradona se ha acercado a canchas de las inferiores y ha generado un revuelo en los entrenamientos porque los mismos chicos saben que está pasando algo raro. O sea, la gente de hockey lo ha podido conocer y bueno, de esta manera, al ser un club netamente social y con 22 disciplinas en funcionamiento, la idea es que Maradona pueda llegar a tener contacto con otras disciplinas. Sabiendo que Maradona es un fanático del deporte, ¿no? Que habla de básquet, que habla de rugby, de otros deportes, entonces, bueno, la idea es algo natural que suceda. ¿Tuvieron que repensar el grupo de trabajo que tenían? Sí, algo comenté. Sí tuvimos que contratar más personal para algunas áreas. Tuvimos que capacitar en tiempo real a gente para la oficina de socios. En realidad, esa oficina se partió en dos, la oficina de atención física y la oficina de atención virtual. A esa oficina de atención virtual hubo que dotarla de personal y de recursos en 48 horas. En mi equipo, concretamente, todo lo que tiene que ver con marketing y comunicación, lo que hicimos fue promover a una persona del departamento de prensa como jefe de prensa que el club no tenía y que realmente se lo merecía por su formación y por su manera de trabajar. Y lo que hicimos fue incorporar un recurso más a la parte de generación de contenidos, un redactor. Y dentro de nuestras redes sociales incrementamos la cantidad de horas de diseño y la cantidad de horas de producción de video. ¿Sí? Hoy estamos en el triple de horas de producción de video de lo que lo hacíamos antes, por distintas cuestiones, por la llegada de Maradona y por el efecto del aprendizaje de entender aquellos contenidos que tenían mayor cantidad de consumo, mayor cantidad de interacción o mayor cantidad de clics. Pudimos entender que debíamos pasar mucho de lo que hacíamos a video. Digo, Maradona tiene su propio equipo de marketing o directamente todo lo que conocí. No, el entorno de Maradona es grande o complejo porque hay distintas personas que ven distintos temas. Sí tiene una persona que lleva su sitio web y sus redes sociales, tiene un secretario personal que es con quien nosotros hablamos y después está su manager y su abogado, ese es el staff de Diego. Y obviamente nosotros tenemos que entender que ese es el ecosistema de relacionamiento con él, respetarlo, tratar de relacionarnos con todos, desarrollar una buena relación con todos, porque a uno había que presentarle negocios, a otro había que presentarle la posibilidad, el permiso para filmar un contenido. Entonces, trabajar con una figura implica también trabajar con sus equipos de trabajo. Entonces, tuvimos que aprender a hacerlo en tiempo real. Y la última, en lo personal y en lo profesional, ¿cuánto significó este reto para ti, sabiendo la situación futbolística del club y como gerente de marketing, qué consejo nos das para la persona que recién comienza en el área del marketing deportivo? Voy a empezar por el final. Yo empecé trabajando para el club de manera de honoren en un proyecto que fue la donación de 600 socios, donaron el complejo de alto rendimiento al club. Una inversión millonaria que se llevó adelante con el microaporte de 600 personas y el aporte muy grande de varios deportistas y ex deportistas del club. Me tocó la posibilidad de trabajar en ese proyecto de honoren y ponerme a prueba. Es muy difícil pasar de no trabajar en un club a trabajar en un club. Esa quizás es mi historia, habrá otras. Lo que yo te recomiendo es que encuentres un deporte que te guste y una entidad que te guste y puedas relacionarte de manera ad honorem o de manera obviamente rentada sería mejor. Pero sí que encuentres, mi recomendación personal es que entiendas la esencia de ese club. Tengo la suerte de ser hincha de Gimnasia y conocer medianamente bien su esencia y cuáles son las problemáticas a lo largo de toda la historia. Y para poder trabajar en un club tenés que aprender a conocerlo como la palma de tu mano. Cuáles son sus audiencias principales, por qué se comportan de esa manera, qué calendarios son los que rigen la faz deportiva, cuáles son los principales comportamientos o hábitos de consumo de contenido, cómo se comporta la audiencia en particular, si tiene alguna cuestión de comportamiento que la haga propia o diferencia del resto. En el caso de Gimnasia,
te lo voy a contar de esta manera. En Gimnasia hay algún dicho que a mí no me gusta tanto y que al grueso de la gente de Gimnasia le gusta, que la adversidad nos retempla. Cuando al equipo le está yendo peor, el hincha de Gimnasia se siente más fiel. O sea, es como que necesita la adversidad para demostrar su amor. Bueno, esto yo lo haría distinto si trabajara para otro club. Y con respecto a qué significó la llegada de Maradona para mí, recién ahora, por cuestión del coronavirus, pudimos hacer un parate con todo el equipo y reflexionar un poco. La verdad que el día a día te sobrepasa. Hubo mucha gente de la industria que me ayudó, sí, gente amiga que está en otros clubes, o mismo, no sé, Matías Cecilero, gerente de la Superliga, que con su consejo, por su recorrido, yo fui a buscar un consejo, alguna ayuda con él, que él está acostumbrado a lidiar con figuras de Boca. Pero la realidad que en lo personal ha sido un desafío todo el tiempo de poder estar a la altura, de siempre centrarse qué es lo que el club necesita de vos. En mi caso particular es que podamos construir la audiencia más grande a la que podamos alcanzar y que una vez construida esa audiencia tratemos de generar todo el ingreso posible para con eso. Es una manera de resumir muy burdamente lo que hacemos. Pero en lo personal ha despertado una motivación muy grande porque sabiendo que quizá antes teníamos un montón de ideas que no salían de la frontera de la ciudad y hoy esas ideas tienen otro tipo de impacto. Les agradezco a todos los que llegaron acá. Gracias por este espacio, una vez más a Laura y a Patricio, que tanto han contribuido con la difusión de conocimiento de la industria deportiva, y para todos los que quieran estar en contacto de alguna manera, van a poder ahí ver mis datos, escribirme, seguirme en LinkedIn o lo que quieran, a disposición para aquellos en que los pueda ayudar. Muchas gracias a todos por su atención y por compartir este tiempo.